Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a otra sesión organizada por la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid. Hoy vamos a hablar sobre las tarjetas revolving. Bueno, de hecho, hemos querido daros un título llamativo, Tarjeta Revolving, el Supremo contraataca. Es una jornada bastante especial porque vamos a hablar sobre los vaivenes que ha estado teniendo el Tribunal Supremo en los últimos años respecto al control, al límite de lo que se pueden considerar intereses usurarios y concretamente respecto de productos determinados como son las tarjetas revolving. Para hablarnos sobre todas estas cuestiones nos acompañan Alicia Agüero Ortiz y Javier Martínez Díaz, a quien tenemos el placer de saludar. A todos los asistentes que os conectáis por primera vez y no sabéis muy bien la dinámica de estas sesiones, tenéis a vuestra disposición en la pestaña de documentos de vuestro panel de mandos la propia presentación que vamos a utilizar en el día de hoy, información de la Agrupación de Jóvenes Abogados y información relativa pues, a algún curso de arbitraje que vamos a montar en próximas semanas, que además esperemos que os guste y os mandaremos más información más adelante. Por mi parte, no me quiero extender más. Tenéis a vuestra disposición también la pestaña de preguntas para hacernos llegar las preguntas que consideréis, dudas que tengáis, inquietudes. Queremos que la sesión sea lo más directiva posible también. Y por mi parte nada más. Os dejamos con Javier y con Alicia para comenzar esta sesión. Pues muchísimas gracias, Alberto. No sé si podrías compartirnos pantalla con la presentación para que podamos explicar un poco de qué es lo que vamos a hablar. A ver. Vale, perfecto. No sé si lo puedes poner a pantalla completa. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por asistir hoy a este taller que esperemos que sea interesante. Desde luego el tema sí que es de actualidad. La sentencia fue dictada hace poquísimo. Ha supuesto, en nuestra opinión, una auténtica revolución y seguramente un revolcón de lo que viene diciendo el Tribunal Supremo desde el año 2015, aunque parece que el Supremo no dice lo mismo. Y lo que os vamos a explicar en este breve taller pues es un poco, en primer lugar, esas tres sentencias, las dos primeras del Pleno, la de 2015 y la de 2020, pues cómo ha ido evolucionando la doctrina que el Supremo entiende que ha de aplicarse en el test de usura, también qué es lo que ha decidido, cómo se ha decidido en la sentencia de 2022. Vamos a hablar también muy sumeramente y muy brevemente, porque además contamos con la suerte de que Alicia esté hoy entre nosotros. Alicia es seguramente la mayor experta de tarjeta revolving de España y concretamente en lo que se refiere al bazar jurisprudencial de cómo aplica cada audiencia provincial ese test de usura y cuáles son los requisitos necesarios para entender cuándo una tarjeta es usuraria o no, es decir, hasta qué TAE o a partir de qué TAE es usurario o no. Bueno, pues eso nos lo va a explicar Alicia. Y ya por último, una vez analizadas esas tres sentencias, cómo se aplica el control de usura, vamos a hablar un poco de esas lagunas legales y jurisprudenciales que se generan de la interpretación conjunta de esas tres resoluciones. Entonces, sin tampoco extenderme mucho más, sí que me gustaría empezar hablando de la archiconocida sentencia del Tribunal Supremo del Pleno de 2015. Alberto, no sé si puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor. Esa es. Bueno, yo creo que todos conocemos esta sentencia, con lo cual tampoco me voy a extender mucho. Este es el llamado caso Sigma Mediatis. Esta es una sentencia que inicia su origen en una reclamación que la entidad financiera realiza contra el prestatario. Que sepáis antes de nada que las tarjetas revolving en principio en España empezaron a operar hacia 1990 más o menos. Hasta 2015 parece que no hubo un problema demasiado serio con el Supremo, pero esta fue la sentencia que, como todos conocemos, pues abrió la caja de Pandora de la usura, revivió la ley Azcárate, que parecía olvidada en un cajón desde 1908, y puso la usura en la picota de la litigación bancaria y de consumo. Bueno, pues en principio en esta sentencia, en primera instancia se rechaza la nulidad por usura, se dice que la comparación de la TAE que tenía esa tarjeta con el interés legal del dinero es simplista. En segunda instancia, tampoco se admite esa comparación con el interés legal del dinero y además se dice que en comparación con el tipo de interés medio que se practicaba en las operaciones de quita al consumo de la época, que era el 12,22 para los bancos y el 13,49 en las cajas, bueno, pues no se consideraba que esa tarjeta fuese usuraria. En cambio, ya en un recurso de casación, insistimos que es importante solo de casación, no extraordinaria por infracción procesal, el Tribunal Supremo sí que entiende que habría una vulneración en la interpretación y aplicación del artículo 1 de la ley de usura, que luego lo veremos, luego nos lo explicará Alicia, y entiende
que sí existe usura. Lo que nos dice el Supremo es que debe atenderse a si el interés no es solo excesivo, sino si es notablemente superior al normal del dinero, perdón, y manifiestamente desproporcional por las circunstancias del caso, que es lo que nos dice el artículo 1.1 de la Ley de Represión de Usura, y además nos dice que debe emplearse como referencia la TAE y no la TIN. A mayor abundamiento, el Supremo también nos dice que en este caso la entidad es quien tiene que justificar una serie de circunstancias excepcionales. No, perdón, Alberto, déjame acabar ahí, estoy a punto de acabar. Que es la entidad bancaria en la que en su carga de la prueba tiene que evidenciar una serie de circunstancias excepcionales que justificasen esa elevación del tipo de interés y que en ese sentido no valía el riesgo de impago un poco pues para justificar el alto interés, ¿no? Que es uno de los argumentos que al parecer hizo la entidad bancaria. Doctrinalmente se ha discutido mucho que este ejemplo, pues este caso, el caso Sigma, no es el mejor precedente para hablar del test de usura, pero es lo que tenemos, es a lo que nos tenemos que aferrar y desde luego las repercusiones de este caso yo creo que son conocidas por todos. Al final, una vez se dictó esta sentencia, pues hubo un aluvión de demandas por usura, por nulidad por usura, que desbordaron la práctica totalidad de las audiencias provinciales. Sin embargo, ya 5 años después, en plena pandemia, recibimos, un poco antes de la pandemia, de hecho, recibimos la sentencia 149 del Pleno también, /2020, de la que nos va a hablar Alicia. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Alberto. No me detengo en agradecimientos para no cortar el hilo. Como comentaba Javier, después de la sentencia Sigma, que fue pues un desastre, provocó un desastre porque rompió con todo el hilo jurisprudencial tradicional en materia de usura que venía reiterándose por el Tribunal Supremo de antaño, y básicamente rompió con todos los esquemas, con la necesidad de comparar TIN con TIN, TAE con TAE, de tomar en consideración o no el criterio subjetivo de la usura. Bueno, pues habiendo roto con todos los esquemas tradicionales, se hizo preciso, los abogados, la jurisprudencia menor, puso de manifiesto que era inconmensurable comparar el tipo de interés de una tarjeta de crédito revolving en nuestro caso con los tipos de interés medio de las operaciones de consumo. Esto provocó que el Banco de España en 2017 empezara a publicar en sus estadísticas con carácter retroactivo desde junio de 2010 en adelante los datos de los tipos medios CDR de las operaciones con tarjeta de crédito. Como era de esperar, estos tipos medios arrojaban unos intereses mucho más altos, del doble, que aquellos de las operaciones normales de consumo, de las operaciones de créditos al consumo, y por lo tanto estaba en cuestión qué tipos de intereses o qué tipos de datos de las estadísticas del Banco de España tenían que ser utilizados como término de comparación por el juez correspondiente para determinar si la TAE, asumamos que es la TAE lo que debe compararse, si la TAE de la tarjeta de crédito en cuestión era o no usuraria. Como siempre, como vamos a ver con el bazar actual, teníamos un bazar previo y era que algunas audiencias provinciales aplicaban los tipos de las operaciones con tarjeta de crédito de conformidad con las nuevas estadísticas del Banco de España, y otras se resistían a hacerlo aplicando la sentencia Sigma. Bien, pues en estas circunstancias se dicta la sentencia Within de 4 de marzo de 2020, en la que el Tribunal Supremo viene a adoptar un criterio, de nuevo, sin que haya de por medio ningún tipo de recurso extraordinario por infracción procesal, sino solo un recurso de casación, como el que acaece recientemente. Bien, pues en esta sentencia el Tribunal Supremo tiene que posicionarse y, como todos saben de sobra, se posiciona indicando que de existir un dato comparativo en las estadísticas del Banco de España, que es un criterio objetivo específico para el mercado de las tarjetas de crédito, el término de comparación es ese tipo y no el genérico de las operaciones de consumo. Por lo tanto, para una operación contratada en 2018, como era el caso que llegó al Tribunal Supremo, se declara que esa tarjeta es usuraria porque supera apreciablemente, que no sé yo, luego hablaremos de ello, si apreciablemente es lo mismo que notablemente, no lo tengo del todo claro, pues superaba apreciablemente los tipos medios de las operaciones de consumo, porque era una TAE de un 26,82%, aquí está el dato en concreto.
Bien, pues como superaban esos 6,82 puntos a los tipos medios de las operaciones de consumo, que rondan el 20%, siempre han estado entre un 19 y un 21, se declara usuraria. Además, Overdicta hace una sanción al mercado de la tarjeta de crédito revolving abrumador. Se explica que este tipo de comercializaciones es poco menos que en sí mismo abusivo, porque se aprovecha de una situación en la que el consumidor no está esperando ser objeto de una comercialización de un producto financiero, que no se entrega información suficiente, que puede darse falta de transparencia. Entonces, se hace una crítica genérica al mercado en sí mismo de este tipo de producto financiero. La adopción de este criterio y la declaración de usura de una tarjeta con una TAE del 26,82% hace que algunas audiencias provinciales estimen, por ejemplo la de Cádiz es notorio, estimen que el criterio que se ha adoptado es un 30% sobre el tipo medio de las operaciones de consumo, pero lo cierto y verdad es que la sentencia no se moja, no fija un criterio específico, sencillamente dice que ese 26,82 es apreciablemente superior al 20% y que a medida que los intereses remuneratorios son más altos, como sucede en este mercado de las tarjetas de crédito revolving, el límite que tiene el juez para evaluar si hay o para valorar si hay o no usura es menor. Y esta sería la presentación de la sentencia que nos lleva a qué sucede con aquellas tarjetas para las que no hay datos en las estadísticas del Banco de España. Bueno, y ahora pasamos a analizar esta tercera sentencia, ¿no?, que es la llamada sentencia estrella por la entidad que es parte de ella. La verdad es que el nombre le viene casi al pelo. Y es un caso bastante parecido a la de 2015. Se inició también con una reclamación de la entidad prestamista al prestatario. Sí que es verdad que tiene unas particularidades un poco curiosas en primera instancia, porque hubo una solicitud inicial monitoria en la que mediante autos se discutió el carácter no abusivo de lo que estaba reclamando, sin llegar del todo, no está clara del todo la cuestión de la usura. Y es verdad que, bueno, pues el prestatario en su caso también formuló recomendación por usura, intentando obtener esa nulidad por usura. En primera instancia se estima la demanda y se desestima la recomendación, es decir, se dice que no hay usura, se dice que la cantidad objeto de reclamación ya había quedado firme, con carácter firme, en el auto dictado en el procedimiento monitorio. En segunda instancia también se dice que no hay usura. De hecho, se dice que era habitual que las entidades practicasen un tipo de interés de entre el 26 y el 26, es decir, aquí la novedad es que parece que la audiencia provincial nos da una suerte de horquilla, es decir, ya no es solo un límite, sino que hay una horquilla en la que el mercado estaría practicando. Y en casación, insistimos otra vez en casación, no en infracción procesal y casación, sino solo en casación, el Supremo nos dice que asume los hechos fijados en la instancia y que se limita a reiterar lo que ha dicho en la sentencia previa de su pleno de 149/2020 de marzo, y nos dice que no hay usura, pero curiosamente la fundamentación vuelve a reiterar ese hecho de que era habitual que las entidades practicasen esos tipos de interés de entre el 23 y el 26%, es decir, esa asunción de hecho la traslada a la fundamentación jurídica, que ya veremos después en las lagunas jurisprudenciales si eso tiene cierta relevancia o ciertas implicaciones. Como os podéis imaginar, dado el aluvión de demanda revolving que hay ahora mismo en la actualidad en el mercado de litigación, por así decirlo, pues ha generado esta sentencia en los primeros días que salió un absoluto revuelo en redes sociales y en periódicos, que cada uno pues hacía una lectura interesada en función de si defendía a una u otra parte, hasta el punto de que de forma, yo creo que casi con muy pocos precedentes, se filtró, por lo menos yo tuve acceso, no sé tú Alicia, el 20 de mayo a esa famosa nota del gabinete técnico. Yo la conseguí a través de una persona que trabaja en un despacho conocido que previamente había trabajado en este gabinete, por lo que tengo entendido, pero fue un poco curioso porque no fue publicada por el Consejo General del Poder Judicial hasta el 23 de mayo. Es decir, desde ese 20 de mayo, que parece que fue filtrada, por así decirlo, hasta ese 23, había incluso dudas de que esa nota fuera oficial, fuera una noticia fake. Pero bueno, en cualquier caso, básicamente lo que venía a decir esa nota del gabinete técnico
un poco para aclarar y salir del paso de lo que supuestamente se habían dicho en redes sociales y en medios y para arrojar un poco de luz, era que no había habido una desviación por parte del Tribunal Supremo respecto de sus previas sentencias, la 628/2015 y la 149/2002. Y también imputaba cualquier variación en el resultado, ¿no? Porque es un poco curioso que, siendo una sentencia, por lo menos un caso bastante parecido al del 2015, pues una tarjeta previa a 2010 con una TAE que es diferente en una décima, pues uno sí sea usuro, o sea, en uno sí hay usura y en este no. Y esa diferencia, esa divergencia la atribuye a ese enconsetamiento que habría en la casación, que como el Tribunal Supremo tiene que asumir los hechos fijados y probados a la instancia, pues básicamente está atado de pies y manos y no puede hacer nada más. Pero si no fuera suficiente, también hemos tenido conocimiento reciente de que el 26 de mayo, es decir, 3 días después de que se publicara esta nota, o dicho de otro modo, mientras el Tribunal Supremo estaba preparando este autoaclaratorio, sabía y conocía perfectamente de la existencia del revuelo que se había generado y del nota al gabinete técnico, un autoaclaratorio en el que se desestima la solicitud de aclaración porque dice que ésta se limita a coger hechos aislados de la sentencia de apelación, que en ningún caso se solicitó la aclaración de la sentencia de apelación y que además, y más importante todo, que no se había formulado ese recurso extraordinario por infracción procesal, sino solo recurso de casación. Y que, por tanto, la sala quedaba constreñida o encorsetada a lo que había quedado probado en la instancia. No se hacía Alicia, a mí me parece ciertamente curioso y llamativo que apenas días después de publicarse la sentencia, el Tribunal Supremo o su gabinete técnico tenga que salir al paso a explicar o aclarar, no sé si con carácter solo interno al resto de jueces, pero bueno, esa nota al final se acabó filtrando cuál era el contenido y la interpretación correcta a sus ojos de esa sentencia, pero que por otro lado las partes, cuando piden esa misma aclaración, se les deniega. No sé tú cómo lo ves. Yo no diría que es curioso, diría que es preocupante. Yo desde luego no conozco ningún creo... caso en el que esto haya ocurrido. Seguro que los hay, pero no conozco ninguno. No, desde luego, o sea, no considero apropiado que se tenga que dar aclaraciones a los medios porque la nota aclaratoria hace referencia a los medios de comunicación y redes sociales, pero no a las partes. Me parece preocupante y me gustaría saber los motivos, pero creo que me quedaré con las ganas. Bueno, nunca se sabe, igual algún día sabemos los motivos. De hecho, al hilo de lo que dices de las redes sociales, la nota del gabinete técnico dice, ante los comentarios difundidos en redes sociales y en algunos medios de comunicación sobre la sentencia, se hace necesario explicar el verdadero contenido de dicha sentencia, ya que dichos análisis se basan en un entendimiento erróneo de la misma que no tiene en cuenta la naturaleza y los efectos del recurso extraordinario por infracción procesal y del recurso de casación. A ver, a mí, en mi opinión como procesalista, esto me parece, con todos los respetos al tribunal, una excusación petita y acusatio manifiesta, y lo que me parece sorprendente es que si se preste a decir esto públicamente, bueno, públicamente de aquella manera y luego publicarlo, pero no se preste a aclarar o a por lo menos decir estas mismas razones tan explicadas y tan densas y detalladas, primero la sentencia en el fallo principal y segundo, ya no solo aclarándolo de oficio, sino a instancias de la petición de una de las partes. A mí se me escapa, la verdad. Sí, además es importante señalar que lo mismo que se pedía mediante un recurso de casación en la sentencia Wifi, que era que se dijera, la audiencia provincial había adoptado una posición respecto a si tenía que comparar con las estadísticas específicas, nuevas estadísticas de las tarjetas de crédito o con los datos previos de las operaciones de consumo, y se pedía al Tribunal Supremo mediante recurso de casación que adoptara una posición. Aquí, en el recurso de casación, lo que se pedía era exactamente lo mismo, pero para aquellas situaciones en las que no tenemos o no constan los datos de los tipos medios de las operaciones con tarjeta de crédito por ser contratadas antes de junio del 2010. Entonces, la técnica es la misma en la sentencia Wifi que en la sentencia Estrella. Sin embargo, en una se resuelve y en otra se limita al Tribunal Supremo a hacer un copia-pega un poco malo. Quien haya leído la sentencia sabrá que ya viendo la longitud de la sentencia llama la atención. Para una sentencia relativa a un caso de la envergadura de las tarjetas revolving, la problemática que están acarreando en
nuestra jurisprudencia menor y en nuestro mundo judicial. Bien, pues resulta llamativo que la misma argumentación jurídica y que la misma estructura jurídica en un caso tenga éxito y en otro caso obtenga como respuesta únicamente un copia-pega de una sentencia de la audiencia provincial, sin más, sin hacer más valoración de los hechos, y que luego tenga que ser aclarada así con nocturnidad y alevosía, que no sabía uno si habían borrado de la página web del Poder Judicial la nota o si es que nunca se llegó a publicar, y al final resulta que es que nunca se llegó a publicar hasta pasados los días. Mientras el Supremo estaba resolviendo sobre ese autoaclaratorio. Pero bueno, y ya sin más dilación vamos a un poco para explicar qué lagunas entendemos que se derivan de esas 3 sentencias, cómo se aplicaría este control de usura, y aquí Alicia, desde luego, vamos, yo me descubro porque aquí la experta eres tú, así que por favor, si nos puedes comentar un poco cómo ves esto de lo que se ha llamado el bazar jurisprudencial de la usura. Bueno, pues el bazar jurisprudencial, como dice Javier, es una cosa que es inabarcable. Para que nadie piense que esto, pues, tienen que tomar nota ahora de lo que voy a ir diciendo o lo que sea, tengo un artículo en la revista CESCO de Derecho de Consumo, si lo ponéis en Google están abiertos, sobre los últimos criterios jurisprudenciales, en el que no solo voy explicando los criterios que se han ido adoptando y los motivos por los que cada audiencia provincial adopta unos u otros, sino que al final, que creo que es lo interesante para vosotros, adjunto una tabla originalmente en Excel en el que por audiencia provincial, sala, etcétera, voy organizando los criterios con el marginal de cada una de las sentencias para que pueda ser localizada fácilmente. Entonces, esencialmente este mapa recoge todo lo principal, no es exacto, pero bueno, está muy bien. Básicamente llama la atención sobre todo la Audiencia Provincial de Cádiz, que adopta un criterio para todas sus secciones, según el cual, si en la sentencia Withink el Tribunal Supremo declaró que un 26,82% era usurario respecto de un 20%, esto significa que 6 puntos por encima, es decir, un tercio superior a ese 20%, comporta usura. Por lo tanto, adoptan el criterio no de 6 puntos, sino el del 30% por encima del tipo de referencia, de comparación, que usualmente es en torno a un 20% siempre que estemos en más allá de junio del 2010. Y es importante que algunas audiencias no utilizan como criterio esos puntos porcentuales por encima, sino un porcentaje por encima, porque eso va en contra del espíritu de la sentencia Withink. La sentencia Withink nos dice que cuanto más altos son los intereses remuneratorios del mercado de referencia, un 20% es alto, menor es el margen que tiene el juez para determinar si hay usura o no. Es decir, cuanto con un poquito que suba en un mercado en el que ya es caro, ya será usurario, para que nos entendamos. Bien, pues si yo establezco que un 30% sobre el tipo de comparación va a ser usurario, esto hace el efecto inverso. Cuanto mayor sea el tipo de referencia, imaginemos que el tipo de referencia del mercado es un 30%, el tipo medio. Imaginemos que fuera un 30% en vez de un 20%. Significa que el margen de usura aplicándole un 30% va a ser mayor. No sé si me estoy explicando, si esto se entiende. No es lo mismo decir 6 puntos por encima de 30, que entonces me voy a 36, o si estoy en 20 me voy a 26, que si hago un 30% de 30, que me va a dar más que esos 36 puntos. En concreto creo que me llevaría a un 39%. Es decir, que lo que voy haciendo es, al tomar como referencia el tipo medio de las operaciones de referencia, amplío, al tomar un porcentaje, amplío ese margen para apreciar la usura, que es contrario a lo que decía el Supremo. Bien, en cualquier caso, otra audiencia provincial que adopta un criterio para todas sus secciones es la Audiencia Provincial de Badajoz, que adopta el criterio del 15%, que básicamente en el mapita se traduce en 3 puntos porcentuales, pero ya les digo que no es exactamente 3 puntos porcentuales, sino un 15%, que se reduce
si el tipo de referencia de la fecha de la contratación era inferior y se amplía en caso contrario. En la Audiencia Provincial de Madrid se varía en torno a ese 3 puntos y un 7, y lo más curioso del caso es que, por ejemplo, tengo que ir a la chuleta, las secciones 20, 10, 11 y 9 aplican como término de comparación no los tipos de las operaciones de consumo según las estadísticas del Banco de España, sino los tipos medios de las operaciones de consumo para contrataciones posteriores a 2010, que es para llevarse las manos a la cabeza. También lo hace esto la Audiencia Provincial de Lugo, y luego otras audiencias provinciales tienen otros criterios. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Asturias aplica 2 puntos por encima del tipo medio, sabemos que en torno al 20. La Audiencia Provincial de Barcelona, sección 17, aplica 3 puntos. La Audiencia Provincial de Barcelona, sección primera, 4 puntos por encima del tipo medio. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona, 7 puntos, y además hace diferencia entre el TDR y la TAE, y lo que hace es comparar el TIN con el TDR, que es importante. Es decir, que aparte de aplicar un criterio amplio, 7 puntazos, ahí pone 6, pero son 7, lo hace comparando el TIN. Por otra parte, la Audiencia Provincial de Cantabria es de las que más bajito lo tiene, un 10%, que se traduce en 2 puntos. La Audiencia Provincial de Guadalajara, 2 puntos. Huelva, 6 puntos. Y Huelva tiene otro criterio bastante curioso. Y León, creo que es de las que tengo fichadas y de las que he registrado en el artículo CESCO. León es la que menos, que es 1 punto por encima del tipo medio, del 20. O sea, para la Audiencia Provincial de León, en varias sentencias de 2022, declaró usurarias tarjetas de un 21,44%. Parece un poco excesivo, teniendo en cuenta que lo que nos arrojan las estadísticas del Banco de España son los tipos medios, que los tipos medios se conforman de tipos que son superiores a esa media e inferiores a esa media, como es de cajón. Zaragoza, 10%, Valladolid, 7 puntos por encima del tipo medio, Santa Cruz de Tenerife aplica un 20% por encima de los tipos medios, Salamanca, un 10%, la sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, 5 puntos por encima del tipo medio, 20, en total 25, hasta 25 sería válido para ella, y Jaén, 3,5 puntos. Y respecto a este bazar jurisprudencial, ahora mismo no voy a hacer más separación, porque después, cuando veamos qué sucede con los contratos de tarjeta de crédito contratados antes de 2010, vamos a tener oportunidad de profundizar en el bazar, porque este es el bazar facilote, el bazar de las tarjetas contratadas posteriormente a 2010 para las que tenemos estadísticas del Banco de España. La gracia está en lo que pasa antes de 2010 y más después de esta sentencia estrella. No sé, Alberto, si puedes pasar a la siguiente diapositiva para que podamos comentar un poco estas lagunas jurisprudenciales y legales que vemos. Yo creo que la primera de todas es, bueno, pues qué referencias se tiene que usar, si es el tipo de interés para las tarjetas revolving o el tipo de interés para los préstamos al consumo, y dentro de una u otra, si nos tenemos que atener a la TAE o al TDR. No sé tú cómo lo ves, Alicia. Yo tengo claro que lo que se debe comparar es la TAE con el TAE y el TIN con el TIN. El TDR, pues el nombre nos puede despistar, pero su definición es la TAE sin comisiones. La definición de la TAE, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo, es el tipo de interés o el coste total del crédito de forma anualizada, que es el tipo de interés más las comisiones y otros gastos. No incluye sanciones, no incluye los intereses por mora y otros gastos que pudiera incorporar de ser obligatorios para la contratación del crédito. Por ejemplo,
si existiera un seguro, obligación de contratar un seguro de protección de pagos en estos productos. Todos sabemos que en estos seguros, en estos productos, no es usual que la compraventa o la contratación esté vinculada a la contratación de seguros adicionales, por lo tanto, la TAE de estos productos consiste en el TIN más las comisiones. Por lo tanto, si a la TAE le quitamos las comisiones y con eso obtenemos el TDR, lo que hay que comparar, en mi opinión, es el TIN con el TDR. Y además, la jurisprudencia del Tribunal Supremo venía reiterando de antiguo hasta la sentencia de 18 de junio de 2012 que la TAE no es el tipo de interés, que la represión de la usura se realiza en base al precio del contrato de préstamo, que viene fijado en el tipo de interés, y por lo tanto, con la sentencia Sigma, la de 25 de noviembre de 2015, se rompe con esto y se toma como término de comparación o como precio del préstamo la TAE, que incorpora cosas que no son precio del préstamo, que incorpora el precio de servicios o gastos habidos. Las comisiones, como sabemos todos y como dice la orden 2899 del 2011, retribuyen servicios prestados o gastos habidos. Y en caso de que no retribuyan servicios prestados ni gastos habidos, serán nulas, serán abusivas o carecerán de causa y se tendrán por no puestas. Por lo tanto, creo que como el importe de las comisiones no forman parte del precio del préstamo, sino del precio del servicio prestado por esa comisión, no hay que tenerlo en consideración para evaluar si el préstamo es usurario o no. Esa es mi opinión. ¿Tú qué opinas, Javi? Pues yo creo que si nos vamos a la ley, que es bastante antigua, obviamente no creo que la TAE existiera en 1908, lo que nos dice es el interés normal del dinero. Yo coincido contigo en que el interés normal del dinero tiene que ver con el precio, es decir, aquí lo que se está comparando es el precio de un producto con su mercado. Entonces, que se use la TAE o el TDR o la TIN, pues a mí lo que me preocupa es que se use en magnitudes distintas. O sea, yo creo que si se usa una, se tiene que comparar TAE con TAE. Si se usa el TDR, se tiene que comparar con el TDR. Si se usa la TIN, que se compare con la TIN. Pero que no se use esa tríada de magnitudes o incluso otras magnitudes, porque al final eso lo que genera es inseguridad jurídica. Máxime cuando la ley, insisto, lo único que dice es si es notablemente superior al interés normal del dinero. Es decir, ¿qué es el interés normal del dinero? Ese es el problema. Y yo creo que la ley es lo suficientemente clara como para que si se usa una magnitud, se compare con esa misma magnitud, pero no con otra. Luego también tenemos como segunda laguna que se nos plantea es, que yo creo que este es el kit de la cuestión, que qué ocurre con aquellas tarjetas revolving anteriores a 2010, ¿no? Cuando no existían esas estadísticas que se han publicado retroactivamente en 2017 con carácter retroactivo desde 2010. Es decir, ¿solo cabe usar las estadísticas del Banco de España o podemos usar otras estadísticas que no sean del Banco de España para intentar determinar cuál es ese interés normal del dinero en productos revolving anteriores a 2010? ¿Tú qué opinas? Yo considero que se debería admitir como prueba, y creo que esta sentencia lo hace, lo haya querido o no, la sentencia estrella, cualquier otro dato que pruebe cuál era el interés del mercado, el interés normal del dinero. Azcárate sí que aclaraba, y esto lo recoge Sabater Baile, claramente, aclaraba que debía entenderse por interés normal del dinero, pues el que se aplicara en el mercado de referencia. El que se aplica en el mercado de referencia no son las medias del Banco de España. Que queremos aceptar este dato porque en la sentencia Wizzing se dijo porque era un dato objetivo y era lo que se aportó por las partes, fabuloso. Pero eso no impide que se pueda aportar otros datos diferentes que permitan probar suficientemente que en el mercado de referencia para el tiempo de la contratación se estaban aplicando esos tipos. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues, como sabéis, mediante las tablas ASNEF que se publican a partir de 2018, también en la revista Dinero y Derecho de la OCU se publicaban estos datos. Lo que pasa es que me he dado cuenta preparando esta charla que ya no están publicados los números anteriores, antiguos de la revista. Cuando yo escribí con el profesor Carrasco Pereira la crítica a la sentencia Sigma, y está publicada también en abierto
en la revista CESCO de Derecho de Consumo. Ahí publicamos capturas de pantalla de esta revista en la que se publicaban los tipos aplicados a las tarjetas de crédito por distintas entidades de crédito. Y se arrojaba pues, la de 2002, pues que los tipos de interés oscilaban entre el 24 y el 26%. Y por lo que estoy viendo, creo que algunos abogados aportan este artículo CES con el que se recoge estos datos por esa imposibilidad de acceder, entiendo, a los antiguos números de esta revista. Entonces, como les digo, en la revista CESCO de Derecho de Consumo está publicado eso y creo que voy a publicar próximamente una captura de pantalla, porque cuando escribí aquello todavía tengo archivado captura de pantalla de la revista Derecho y Dinero de otros años que no están en ese preciso artículo, por ejemplo de 2007 y de 2006, para que conste esos datos, que se pueda hacer prueba de, oye, la revista que no es sospechosa de tener ninguna inclinación pro banca de la OCU, Revista y Dinero, publicaba los tipos medios de las operaciones de crédito con tarjeta de crédito revolving y eran estos. Pues bien, creo que eso puede hacer prueba y para contrataciones posteriores a 2012, al último trimestre de 2012, sabréis que también podemos acceder a las TAEs que comunican en cumplimiento de la circular 5/2012 las entidades de crédito al Banco de España. Entonces, desde la página web del Banco de España, accediendo a tipos de interés aplicados por entidades desde el apartado del registro de entidades, si seleccionamos en información trimestral, seleccionamos el trimestre y la entidad de crédito. Es tedioso porque hay que ir entidad de crédito por entidad de crédito, pero bueno, se puede hacer ese trabajo. Seleccionamos la entidad de crédito y nos saldrá un pantallazo con todas las TAEs, no TDR, TAEs, que aplican a los distintos productos de financiación que tienen. Entonces, yo creo que ese debería ser el criterio a seguir. Javier, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo, voy a hablar también de mi libro, porque yo en su momento escribí un libro sobre las discusiones parlamentarias de la ley Azcárate y la evolución doctrinal, jurisprudencial y legislativa desde 1908 hasta la actualidad. Y si uno revisa los debates parlamentarios, que están también disponibles en la página del Senado y del Congreso, pues precisamente cuando se discutió esta indeterminación o esta libertad de determinación del interés normal, en los debates lo que se hablaba era de esa libertad que tenía el juez para valorar en cada caso, es decir, con un enfoque muy casuístico, cuál era el interés a aplicar. De hecho, el derogado artículo 2 de la Ley de Represión de Usura, que por cierto no se llama Ley de Represión de Usura por mucho que la gente lo diga, se llama Ley sobre Nulidad de determinados contratos de préstamos o de ciertos contratos de préstamo. El nombre de represión se puso después, pero ese no es su nombre original. En el artículo 2 lo que decía es que los tribunales resolverán en cada caso formando libremente su convicción en vista de las alegaciones de las partes. Esto es importante porque, claro, si lo trasladamos a nuestro esquema actual, y de hecho este artículo, aunque ha sido derogado por la Ley de Enjuiciamiento Civil, sigue recogido en el artículo 319.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, uno de los grandes olvidados en materia de usura. De hecho, hasta tal punto es tan parecido que el Tribunal Supremo ha llegado a decir que es un trasunto del derogado artículo 2 de la Ley de Usura. Es importante porque si solo puede basarse en las alegaciones de las partes, lo que no puede hacer, o el efecto negativo de ese artículo, es que ningún juzgador puede coger elementos que sean exógenos a las alegaciones de las partes o ajenos a las alegaciones de las partes e introducirlos en objeto de debate. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a algún caso en el que las partes no hagan referencia a esas estadísticas del Banco de España y de oficio el juzgado o el juzgador sí los aplique. Pues bien, si nos vamos al artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que habla de la fuerza probatoria de los documentos públicos, en su apartado 3 nos dice que en materia de usura los tribunales resolverán en cada caso formando libremente su convicción sin vinculación a lo establecido en el apartado primero de este artículo. El apartado primero habla de la fuerza de los documentos públicos. Si entendemos que las estadísticas del Banco de España son documentos públicos porque están emitidos por la autoridad administrativa, pues está claro que todo aquello que no sea estadísticas del Banco de España sí tiene esa capacidad de ejercer esa fuerza probatoria. ¿Por qué?
porque precisamente los juzgadores no se tienen que atener solo en materia de usura, y además lo dice expresamente el Código Civil, en materia de usura, sin vinculación a lo establecido en este apartado primero. Además, la ley de usura tampoco habla de que se tenga que determinar ese interés normal con arreglo a las estadísticas del Banco de España, básicamente porque en 1908 esas estadísticas no existían, con lo cual yo entiendo que para esos casos anteriores a 2010 habrá que estar a lo que las partes sean capaces de probar, ni más ni menos. Efectivamente. Después, otra de las lagunas que nos surgía a dudas es, no habiendo estas estadísticas del Banco de España anteriores a 2010, nos llama mucho la atención, porque así parece que lo menciona la sentencia estrella, que es una tarjeta de 2006, hace referencias a esas estadísticas del Banco de España, pero esas estadísticas para ese año no existían. Yo no sé, Alicia, si tú has sido capaz de descifrar qué estadísticas usan o a qué estadísticas se refieren, porque yo no he sido capaz. Pues creo que lo he conseguido, pero de formas rudimentarias. Básicamente porque se ha colgado en YouTube es que en el mundo actual ya no vamos a buscar jurisprudencia ni nada en las bases de datos jurídicas, sino que vamos a tener que ir a YouTube y a Twitch. Básicamente se ha colgado una entrevista con el abogado defensor del consumidor, de la consumidora en aquel caso demandada, en la que comentaba que estadísticas se habían aportado y según lo que manifiesta el abogado del caso, lo que se aportaron son las estadísticas del Banco de España post-2010, las que conocemos de los tipos medios del 20%, unas estadísticas de creación propia con los datos que os comentaba de las TAEs obtenidas del Banco de España, que creo que es a lo que se refiere tanto la Audiencia Provincial de Albacete como el Tribunal Supremo cuando la copian, al decir que han conseguido probar que los tipos medios aplicados eran del 24, el 25 y hasta el 26. Porque tengo la consideración o la creencia, según lo que se dice en esa entrevista, que se obtuvieron esos datos de varias entidades de crédito para el tiempo próximo, como dice la sentencia, a la contratación, porque, como os digo, solamente se publican esos datos a partir del cuarto trimestre de 2012 y esta tarjeta es, si no me equivoco, de 2006, por lo tanto, no hay datos para el año de contratación específico y por eso se dice tanto en la Audiencia Provincial de Albacete como en la sentencia del Tribunal Supremo que se ha conseguido probar con los datos obtenidos del Banco de España que en la época próxima, no sé si 4 años o muy próximo o no, a la contratación eso valía. Y lo que os comentaba dicen en la entrevista de YouTube unos datos de la página web de la Universidad de Castilla-La Mancha, que creo que es el artículo que escribí con el profesor Carrasco en la revista CESCO de Derecho de Consumo sobre la sentencia Sigma Mediatis, un mal augurio, un nefasto pronóstico, no sé, lo llamamos aquello como una cosa súper tenebrosa, que era lo que apuntaba. Y por traer a colación... El tiempo se ha dado la razón, me parece, Alicia. ¿Perdón? Que el tiempo se ha dado la razón, me parece. Sí. Ahora son las consecuencias auguradas de aquella mala sentencia. Y por traer a colación un poquito este bazar jurisprudencial, antes de darte la palabra, si te parece, comento un poco qué audiencias provinciales están adoptando criterios distintos de las estadísticas del Banco de España en estas sentencias que enjuician tarjetas contratadas antes de 2010. Aplican los datos de ASNEF y cualesquiera otros que se puedan probar, como los datos de la OCU recogidos en el artículo de CESCO o en cualquier otro, los datos de la revista Dinero y Derechos de la OCU, la sección sexta de la Audiencia Provincial de La Coruña, la sexta de Asturias, la segunda de Ávila, la primera de Barcelona, la sección segunda de Cádiz, la sección sexta de Pontevedra, las secciones primera y tercera de Santa Cruz de Tenerife,
la Audiencia Provincial de Barcelona y la 28 de Madrid. Utilizan las estadísticas del Banco de España de 2010 en adelante para contrataciones previas, diciendo, bueno, si desde 2010 hasta 2020 el tipo de interés medio siempre ha sido el 20%, podemos inferir que siendo el tipo medio, perdón, el tipo de interés legal del dinero antes de 2010 más alto, pues que por lo menos se mantendría ese tipo medio de las operaciones de tarjeta de crédito en ese 20%. Bueno, pues aplican estas estadísticas con carácter retroactivo la Audiencia Provincial de Madrid, secciones 9 y 13, la Audiencia Provincial de Barcelona en la sección 19, la Audiencia Provincial de Valencia y la segunda de León. Luego, aplica un criterio curioso, del que me imagino que hablaremos luego, la Audiencia Provincial de Huelva, que es 6,82 veces el interés legal del dinero al tiempo de la contratación. La Audiencia Provincial de Huelva, que hace una cosa bastante inteligente en mi opinión, dice, bueno, antes del 2010 no tengo estadísticas con las que comparar, pues voy a sacar la lógica de lo que hizo el Tribunal Supremo en la sentencia Withink. Bueno, pues llega a la conclusión que si en 2018 el tipo de interés legal del dinero era el 3%, pues 26,82 entre 3% le da 6,82 y dice, pues 6,82 veces el interés legal del dinero es lo que va a ser usura. Entonces, para una tarjeta de crédito contratada en 2006, dice si el interés legal del dinero era del 5, lo tengo que multiplicar por 6,80 y tantos, así que hasta un 30 y algo por ciento, si no me fallan los cálculos así ahora a bote pronto, no es usura. Y aplica ese criterio. Y luego otras audiencias provinciales toman criterios pues ya más ad hoc o inventados y, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Murcia dice, oye, si en la sentencia 18 de junio de 2012 el Tribunal Supremo dijo que un 20% cae en un préstamo hipotecario, ojo, hipotecario con garantía real, no era usurario, menos lo va a ser en una tarjeta de crédito en 2006. Y más o menos esas serían las pinceladas del bazar jurisprudencial pre-2010. Bueno, aquí también tenemos, no sé si te acuerdas, este auto de inadmisión del Supremo de enero de este año, en el que nos dice que, siguiendo la doctrina fijada en la sentencia del 15, en el caso Sigma Mediatis, el contrato de tarjeta objeto de presente recursos de 2002, el Banco de España no publicaba en aquel entonces el dato correspondiente al tipo medio de los intereses de las operaciones de crédito, sino el más genérico de las operaciones de crédito al consumo, que es el que tiene en cuenta la Audiencia Provincial. Y aplicando ese, inadmite el recurso de casación. A mí, desde luego, se me antoja ciertamente complicado digerir que la sentencia del 22 me diga que sigue la doctrina de la 149 de 2020, que a su vez dice que sigue la doctrina de la sentencia 2015, y en esta auto de inadmisión se diga que para tarjetas anteriores a 2010 hay que usar las referencias de los créditos al consumo, pero ahora en la sentencia estrella no. Entonces, ese bazar no solo existe en la jurisprudencia menor, entre las propias audiencias, incluso entre distintas secciones de audiencias provinciales de la misma provincia, sino que parece existir en la misma propia sala primera del Tribunal Supremo. Entonces, no sé muy bien cómo la nota del Gabinete Técnico justifica que no ha habido esa desviación. Yo, desde luego, no estoy para nada de acuerdo. Pero si quieres pasamos también a la siguiente duda, que es si tú crees que la sentencia 367-2022, que dice asumir los hechos a la instancia, pero ojo, dice asumirlo, pero es curioso porque si os vais a la sentencia estrella, es verdad que en la parte de hechos cita lo que la sentencia de instancia ha dicho, bueno, pues que era habitual esa horquilla del 23 al 26, pero coge esa misma referencia y hace un copia y pega y lo vuelve a incluir en la fundamentación jurídica. Y yo no sé si eso es casual o está diciendo casi como, podría ser argumentable, como hecho notorio exento de prueba del 281.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si siendo eso habitual, efectivamente ya no es necesario probar que el mercado de revolving oscilaba entre ese 26 y 23% tal. No sé cómo lo ves tú, Alicia. Yo creo que no. ¿Tú crees que no es un hecho? Lo argumentaría, si tuviera que hacerlo, o sea, si yo tuviera un pleito de ese tipo y estuviera del lado del
del prestamista es algo que argumentaría seguro. Ahora tengo mis dudas. Creo que el problema de fondo es que es una sentencia mala, que es una sentencia copia-pega, que tengo incluso hasta la creencia contraintuitiva, porque no me puedo creer eso al Tribunal Supremo, pero es que tengo hasta como una sospecha de que no se dieron cuenta que era pre-2010, porque es que si no, no me lo puedo explicar que se despache con tanta facilidad y con tanta irrelevancia, o sea, sin prestar atención a lo que se está haciendo. No y sin evocación al pleno también, que es una sentencia que no es del pleno, a mí también me llama mucho la atención eso. Sí, entonces quiero pensar que lo único que están diciendo es: repito lo mismo que la audiencia provincial, que me ha parecido bien, que es que, oye, si me lo has conseguido probar, ya en Sigma daba la posibilidad de que me lo prueben como sea. Allí la entidad no probó nada más, como la parte dijo que había que tomar como referencia los tipos de crédito al consumo, pues es lo que se hizo, porque la entidad de crédito en aquel caso no hizo una labor probatoria más profunda. Pues entiendo que lo que se está diciendo es: si tú me lo puedes probar de otra forma, fabuloso, pero tienes que probarlo. Creo. Vale. Y ya antes de pasar a la siguiente diapositiva, que es donde vamos a intentar hacer esa comparativa más ilustrativa y visual de las tres sentencias, nos preguntamos también, porque pues parece ser que está siendo objeto de debate ya recientemente en bastantes pleitos de revolving, si prescribe la acción de nulidad por usura, si además prescribe la acción de restitución y si ha de entenderse que ambas acciones, es decir, cuando alguien insta la nulidad por usura, son distintas, es decir, hay una acción de nulidad por usura y luego hay una acción de restitución, o si es la misma acción. No sé tú cómo lo ves, Alicia, si has podido estudiarlo. Creo que aquí no vamos a estar muy de acuerdo. Yo creo, aunque debo estar equivocada porque toda la doctrina dice lo contrario, opino que la acción de restitución es innecesaria, o sea que la nulidad viene de la ley especial de la usura, que es la consecuencia ordinaria del artículo 3, la declaración de nulidad, y que por lo tanto no hay que accionar, a diferencia de lo que sucede con una cláusula abusiva, no hay que accionar ni que pedir específicamente la restitución de las cantidades, porque además, si no hubiera pagado yo más intereses de aquello que tomé a préstamo y amorticé, no me tienen que restituir absolutamente nada. Se entiende sencillamente que el préstamo queda gratuito, que lo tengo que devolver sin intereses. Entonces, creo que no prescribe la acción. Ahora, es muy posible que yo esté equivocada porque Albaladejo García, Manuel Jesús Marín, Sabater Baile, Berrocal Lanzarot, perdón, lo he dicho, Lanzarot sí, Francisco Javier Muñoz, Parra Lucán, tú mismo, coincidís en que prescribe. Entonces, debo estar equivocado. Pero esa es mi intuición y sobre todo a raíz de lo que repiten hasta la saciedad las audiencias provinciales que llegan a la misma conclusión. Que si queréis luego en el turno de preguntas podemos ver qué dicen las audiencias provinciales al respecto, que es la cita, la sentencia de 2009, que cita otras anteriores del Tribunal Supremo, que dice que la nulidad por usura es insanable y además no sujeta a prescripción extintiva. Ahora bien, puede estar refiriéndose únicamente a la acción de nulidad, no lo descarto. ¿Cuál es tu postura, Javier? Pues esta división entre la acción de nulidad y restitución, por lo que yo estudié en su momento, fue introducida, y aquí espero no equivocarme, por Albaladejo en 1995. Es verdad que ha habido después autores que la han seguido, pero yo opino en primer lugar como tú. Yo creo que es la misma acción, que la restitución es una operación ope legis de la propia lectura del artículo 3 de la ley de usura, pero yo no estoy de acuerdo con que la acción sea una nulidad in radix imprescriptible y subsanable, pero porque el debate viene de antes. La mayoría de la doctrina, yo creo que de forma equivocada, entiende que la nulidad por usura es un supuesto de nulidad por una causa ilícita. Pero si nos vamos a la exposición de motivos de la ley Azcárate, que no aparece publicada, me parece, en el BOE, nos vamos a los debates parlamentarios, incluso nos vamos a lo que decía el propio Azcárate o incluso a la jurisprudencia del Tribunal Supremo entre los años 1908 a 1931, hay supuestos en los que se trata la nulidad por usura como un supuesto de vicio del consentimiento
con una acción de nulidad sujeta al plazo de caducidad de 4 años. El propio Azcárate lo dice en los debates parlamentarios, y hay casos en los que se deniega y se desestima la acción de nulidad porque no concurre esa adición al consentimiento. Entonces, a mí hablar de esta posible prescripción y de esta división, yo entiendo perfectamente que las entidades bancarias tengan que defenderse con todo lo que pueden, pero sinceramente yo no estoy de acuerdo con que haya esa división y que se tenga que limitar los efectos de la acción restitutoria. Yo es que creo que lo que se tiene que limitar es los propios efectos por caducidad de la acción de nulidad por usura. Pero vamos, aquí soy un loco de la colina que creo que nadie comparte mi opinión. Y ya si quieres, Alberto, si quieres podemos pasar a la última diapositiva. No sé si querías decir algo, Alicia, perdóname, que te he interrumpido. Nada, que sí, que creo que estás un poco en solitario, pero con fundamentos sólidos. Bueno, y aquí os queríamos ilustrar un poco, ya que la nota del gabinete técnico habla con tanta efusividad de que no se rompe con o no hay desviación entre esas 3 sentencias, os queríamos explicar un poco, bueno, pues cómo fue el enjuiciamiento de la sentencia de 2015, la tenéis ahí abajo a la izquierda, la del 2020, el caso Wizzing y el caso Estrella. Tenemos cada uno de los intereses normales que fija el Supremo. En el caso de la sentencia del 15 es pues esos intereses de crédito al consumo, ¿no? Que más o menos estarían entre el 12,9 en función de si es cajas o bancos de ahorros. Luego tendríamos ese interés normal que fija la sentencia en el caso Wizzing, que es ese TDR del 20%, y luego tendríamos esta horquilla que parece fijar el Supremo ahora entre el 23 y el 26 de TAE. Claro, si cogemos, por ejemplo, el caso de la tarjeta de 2022, que es una tarjeta de 2006 con una TAE del 24,5, y cogemos el caso Sigma, que creo que es una tarjeta de 2004 con una TAE del 24,6, son tarjetas muy similares con apenas 2 años de diferencia, pero en el 2015 el Supremo nos dice que eso es fruto de la concesión irresponsable de un crédito y que es absolutamente usurario, in radice, que no hay forma de justificar esa elevación, y en cambio en el 22 el Supremo nos dice que eso era habitual. Si eso no es una desviación en la doctrina jurisprudencial, por mucho encorsetamiento que haya en la función casacional, sinceramente, que Bajedo sí lo vea. Y hablando de ese encorsetamiento de la función casacional, por ejemplo, en el caso Wizzing, en el supuesto de la Audiencia Provincial de Cantabria no habla de que ese 20% de TDR se haya muy elevado. Esa es una valoración fáctica que introduce el Tribunal Supremo en ese mismo recurso de casación al que dice que no puede introducir valoraciones fácticas. Entonces, sinceramente, a mí me parece que es, de forma muy eufemísticamente dicho por el Tribunal Supremo, una salida en rosa a un desastre que ha generado. Yo aquí comparto mucho, no sé si tú tuviste, Alicia, la oportunidad de escucharle al decano del Colegio de Barcelona cuando dijo que esta inseguridad jurídica no ha sido creada por la ley, sino por el Tribunal Supremo. Yo aquí, con todos los respetos, coincido también, porque no puede ser que con 7 años de diferencia tengamos pronunciamientos que ya no solo en sus resultados, sino que en su propia fundamentación sean tan diametralmente opuestos. Yo también coincido, y todo de aquellos polvos vienen estos lodos, todo viene de la sentencia Sigma. Lo dijimos una gran parte de la doctrina. Era una mala sentencia, un 24% no podía ser usurario cuando en ese mismo momento, en ese mismo año, después de la crisis financiera, que la tarjeta era previa a la crisis financiera, es decir, en los años de bonanza, y todos nos acordamos, bueno, los más jóvenes no, pero los que ya estamos rozando fuera de la juventud, nos acordamos, los intereses eran mucho mayores y en los años de bonanza, recordemos que el Euribor llegó al 5,39, por favor. Ahora estamos con el Euribor saliendo en negativo. Entonces, que con el Euribor en negativo se estuvieran comercializando, que es cuando se dicta la sentencia Sigma en 2015, por entidades de crédito tradicionales, es decir, no por la banca oculta o out of the market, no, por entidades de crédito de primer orden se estaban comercializando tarjetas de crédito al 26,8% y resulta que nos declaran usuraria al 24 o 25,4 o 24,5, me bailan ahí el 24,5 creo que era, se declara usuraria una tarjeta del 2001, creo recordar, o da igual, en cualquier caso, precrisis financiera,
es contraintuitivo, no hacía sentido. No hacía sentido y lo dice muy bien, creo que era la Audiencia Provincial de Pontevedra, con el criterio Sigma, si contrastamos con los tipos medios de las operaciones de consumo, todas las tarjetas de crédito del mercado son usurarias, todas. Claro. Revolving y no revolving, que al final el hecho de que sea revolving es lo menos perjudicial del producto. De hecho, había sentencias, yo no sé si has leído alguna, con los micropréstamos sí que ocurre, no sé si con la revolving también, que hablaban de que el mercado de la revolving era usurario per se. Sí, pero no se puede sancionar un mercado porque entonces estamos jugando a ser legisladores. Claro. Si queremos introducir alguna modificación en nuestra Constitución para hacer que no estemos en una economía de mercado en la que hay libertad de precios, pues no es el legislador, sino un trámite muy reforzado y asumiendo que eso se pudiera hacer como límite de usura y adoptar una tasa de usura, no le corresponde al Tribunal Supremo y menos, creo yo, a determinada sección de determinada audiencia provincial, ya ni qué decir tiene a un juzgado de primera instancia. Creo que la división de poderes desde Montesquieu tiene su razón de ser y no podemos venir a echarla por tierra en cosas, además que son de sentido común. En la sentencia Sigma era de sentido común. Habría bastado ir a Google, ver cuánto te costaría contratar una tarjeta de crédito en tu banco tradicional, BBVA, en Unicaja ahora, ya que no hay ninguno de los de antes, y ver cuánto te costaría. Hoy por hoy, en Liberbank, Unicaja Banco, si vas a contratar la tarjeta de crédito, sale un 26% TAE. Y más cuando la tasa, ahora que parece que está tan de moda esto de regular el precio, la tasa, que es como en la doctrina se denomina ese límite de interés, es verdad que existe en otros países del entorno de la Unión Europea, pero en España lleva derogada 166 años, desde 1856. Y tampoco podemos olvidar lo que nos dice el artículo 315 del Código de Comercio, que fija la libertad de establecimiento de intereses. O sea, yo entiendo que hay una preocupación o que una forma de arreglar este problema, que habrá que ver si lo ha causado la ley o lo ha causado una interpretación más que cuestionable de esta ley, es, por un lado, o modificar esa ley o, por otro lado, regular el precio, pero teniendo en cuenta cuál es nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, al final, lo que tú no puedes hacer, por lo menos en mi opinión, es cargarte un mercado, porque te lo estás cargando. Efectivamente. Es como si se aplicara ahora a los microcréditos o los créditos rápidos el mismo test de usura, que se compare un microcrédito con una TAE de que el 4.000% TAE con el 9% de los créditos al consumo. Bueno, pero los micropréstamos, que es otro mundo aparte, que ese si queréis podemos hacer un taller también, porque es un tema que está entrando bastante de actualidad. Los micropréstamos, que yo también, pues bueno, voy a vender un poco mi libro, porque también publiqué hace poco un artículo en CESCO sobre el control de usura. El problema principal que tienen es que la TAE, como es una magnitud anualizada y los micropréstamos tienen una duración menor de un año, el problema es que cuando rebajas el plazo a menos de un año, la TAE crece exponencialmente. Entonces, yo hacía el ejemplo práctico de, asumiendo los criterios de Withing y de Sigma, es decir, con una TAE del 26%, ya estaríamos hablando de usura, pues si alguien coge un préstamo de 100 euros a devolver en un mes, a poco que te exijan devolver 2 euros, que así, haciendo la cuenta de la vieja, no parece que sea algo tan grave, bueno, pues aplicando la TAE a ese contrato, estaríamos hablando de un 26% de TAE y estaríamos hablando de usura. Entonces, yo cuando leo esas sentencias que los jueces se escandalizan con, es que hay una TAE del 4.000%. Bueno, pero vamos a ver en términos absolutos qué es lo que se intenta hacer, porque además la ley de usura dice que hay que compararlo con el interés normal del dinero, no con la TAE. Vamos a ver si ese coste efectivo, efectivamente, está o no dentro del mercado. Pero vamos, insisto, el tema de los micropréstamos es un mundo absolutamente aparte que yo creo que también dará bastante que hablar en los próximos años. Pues Javier y Alicia, bueno, muchísimas gracias por dar claridad a este tema, a la evolución jurisprudencial que está habiendo por parte del Tribunal Supremo. Bueno, respecto a las preguntas de los asistentes, la primera de ellas quería comentaros. ¿Entendéis que las tarjetas revolving, hay una falta de transparencia en cuanto al control material del contrato por una capitalización de intereses o anatocismo?
tomo la palabra. Yo creo que depende de la información precontractual que se entregará al consumidor. Por el mero hecho de que haya un pacto de anatocismo, no, porque eso no es exclusivo o no es únicamente propio de las tarjetas de crédito revolving. Creo que el pacto de anatocismo está admitido en derecho y creo que no comporta falta de transparencia. Ahora bien, si no me entregaron la información precontractual que de conformidad con la Ley de Contratos de Crédito al Consumo me tienen que entregar, lo que se establece en el artículo 10, en el artículo 16, no me informan de la TAE o me informan de la TAE mediante una horquilla, ojo, porque esto ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no se da por informado al consumidor cuando se le informa por medio de una horquilla de la TAE, y esto lo hacen nuestras entidades de crédito tradicionales, hoy por hoy. No se informa apropiadamente, hay que informar de la TAE máxima. Entonces, cuando no se entrega toda esa información, sí podemos hablar de falta de transparencia, incluso de no incorporación, y lo mejor es que en la propia ley de contratos de crédito al consumo tenemos sanciones para el caso de omisión de datos esenciales en el contrato. Ahora bien, a partir de 2011, que es cuando entró en vigor. Para contratos previos tendríamos que irnos a la Ley de Contratos de Crédito al Consumo del año 95. Pero vamos, la propia Ley de Contratos de Crédito al Consumo prevé que cuando no se introduzcan datos sobre la TAE, el préstamo queda gratuito. Cuando no se informa el número de cuotas en contratos con un plazo o término fijo, que no sería este, se elimina el vencimiento anticipado. Entonces, que también sepamos que en la Ley de Contrato de Crédito al Consumo tenemos sanciones civiles para el incumplimiento de las obligaciones de información precontractual. Y también se puede reconducir naturalmente al artículo 80 del texto refundido o al 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, por supuesto. Y por añadir una cosa breve más, si el contrato es como este, no quiero decir de qué entidad, pero esto es un contrato de tarjeta de crédito revolving, no está incorporado nada. Esto no tiene. Cuando el contratante, el prestatario sea un consumidor, el tamaño de letra no respeta el mínimo del artículo 81 del texto refundido y, por lo tanto, lamentablemente, ninguna de las estipulaciones están incorporadas al contrato. No sé cómo lo ve Javier. Javi. Pues yo creo que sí que cabe el control de transparencia y incorporación. Además, lo dice claramente la sentencia del Pleno 149/2020, con un procedimiento obiter dicta, con lo cual sí que cabe. Cuestión distinta es que para aplicar ese automatismo de sí o sí no es transparente o no se considera incorporado. Creo que hay que ir caso por caso, pero claro, aquí hay que tener en cuenta que, al contrario de lo que ocurre con la usura, que parece que se ha desnaturalizado y que solo se atiende al elemento objetivo, cuestión también que podría dar para bastante debate, por lo menos en la interpretación y aplicación jurisprudencial de los controles de transparencia, si se tiene en cuenta que alguien ha estado usando una tarjeta 20 años y que qué casualidad del año 20 se da cuenta de que eso no es transparente. Ahí hay bastantes sentencias en las que el tribunal que enjuicia el caso dice, oiga, ¿cómo puede ser que usted haya amortizado parcialmente su crédito y no se haya dado cuenta de lo que está, de las cláusulas o de las obligaciones que están regulando su crédito? Claro, yo entiendo que ese control de transparencia y incorporación va a ser ahora la salvaguarda si efectivamente ahora, como parece que puede ser, el control de usura vaya a resultar en resultados desestimatorios, pero ojo, que esos controles de incorporación y transparencia también tienen otros requisitos que los hacen bastante difíciles. Yo creo que tampoco es casualidad, por ejemplo, que en la mayoría de las demandas que yo he visto, no sé tú, Alicia, en tu caso, la acción principal sea la de usura y solamente la subsidiaria sea la de nulidad por falta de transparencia o por falta de incorporación. Sí, creo que también es como por la forma de hacerlo que observo, y creo que es porque donde tenemos algo más de certeza, y ya es decir, es en usura. En usura, queramos de una forma o de otra, sabiendo a qué audiencia provincial vamos a ir, más o menos podemos saber cuál es el término de comparación que utiliza, cuántos puntos por encima, entonces podemos tener algo de certeza. Con transparencia depende mucho, porque es caso por caso. Y la tendencia del Tribunal Supremo, diría yo, a raíz de todo lo que se ha venido con las sentencias del IRPH,
es intentar decir que lo de la transparencia en precio fue una cosa muy excepcional de la cláusula suelo porque era un elemento accesorio y el préstamo no iba a quedar gratuito. Tengo la sensación de que el Tribunal Supremo quiere evitar abrir ese melón. Nos preguntan también qué creéis que va a ocurrir ahora con el aluvión de demandas por nulidad de la usura y qué creéis que va a pasar con algunos modelos de negocio de algunos despachos que se basan básicamente en demandas colectivas o de corte y pega. Si quieres, empiezo yo, Alicia, me mojo un poco más. Yo creo que con respecto a la primera pregunta, que es qué va a pasar con las demandas, yo creo que hay que hacer un paréntesis. Por un lado están las que están ahora en tramitación, pues hombre, en función también de lo que quede probado en la instancia y de los hechos que queden acreditados, porque no es lo mismo un caso que a lo mejor está ahora mismo en tramitación en primera instancia sin sentencia que en apelación o incluso con acceso al Supremo. De hecho, hace poco conocimos que hay un caso admitido en el Supremo y además esta vez sí por infracción procesal y por recurso de casación, que ya veremos en qué queda. Si queréis luego hablamos de este caso. Pero con respecto a los casos que están todavía pendientes de tramitación en primera instancia, pues entiendo que las entidades prestamistas lo que harán serán intentar hacer valer esta sentencia, intentar hacer valer cuestiones de hecho que justifiquen esa inexistencia de usura. En apelación es un poco más difícil porque, claro, la preclusión de aportación de documentos y también la del 271 de la ley de aportación de resoluciones judiciales es bastante más limitada. Pero sí que creo que lo que va a haber es una reducción progresiva o paulatina de lo que sería preferir esa acción de nulidad por usura como ese elemento principal o preferido de esos demandantes de nulidad de estas tarjetas revolving, y creo que eso va a revertir en un aumento o en una elección más primordial de esos controles de transparencia o esos controles de incorporación. Y con respecto a los modelos de negocio, pues como al final esto del negocio es renovarse o morir, yo creo que los despachos que llevan este tipo de procedimientos, está claro que serán sensibles a estos cambios jurisprudenciales y que cambiarán sus modelos de demanda, no me cabe la menor duda. Pero no creo que signifique, aunque hay bastante gente que lo quiera y lo espera, el fin de estos despachos. O sea, simplemente creo que se adaptarán al cambio y seguirán vendiendo su modelo de negocio. Alicia, ¿qué opinas? Coincido plenamente. Lo que se hará es insistir también en transparencia, abusividad, para que desestimada la acción principal pues se pueda entrar a la siguiente. Respecto a los modelos de negocio, también se están declarando, hasta donde sé, abusivas las cláusulas contractuales en este tipo de despachos. Entonces, pues bueno, eso también abre un nuevo nicho. Sí, Entonces creo que nos vamos a ir adaptando todos a este punto. Hay una sentencia muy curiosa, me parece que es la Audiencia Pericial de Salamanca, que efectivamente analiza la abusividad de las cláusulas de uno de estos despachos, que no vamos a decir el nombre para no... Sí, en el sistema arbitral de consumo, yo soy árbitro de consumo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, hemos tenido que analizar también alguno de estos contratos. Entonces, bueno, pues al final todo se retrotrae y si este mercado muere, las reclamaciones de las tarjetas de crédito, que no lo creo, si este mercado muriera, se abrirían otros. Esto al final es así, explotaría el microcrédito o cualquier otro nicho de mercado. Y por lo que tengo entendido, ha habido 2 sentencias posteriores a esta sentencia estrella del Tribunal Supremo en las que se desestima la declaración de usura. Ahora bien, no recuerdo qué sucedía con transparencia. Creo que una de ellas analizaba transparencia y decía que era intransparente. No lo recuerdo. Creo que lo comentamos, Javier, pero no recuerdo bien cómo finalizaba el caso. Yo creo que el caso era que se desestimaba la acción de nulidad por usura, pero sí se estimaba parcialmente las acciones de transparencia, porque claro, la diferencia, y yo creo que esta es la razón principal de por qué la acción de nulidad por usura es preferida, es que la nulidad por usura declara la nulidad global del contrato y lo que hace es que al final tengas un contrato de préstamo a tipo cero. Es algo
es buenísimo para el prestatario. En cambio, en las acciones de nulidad por falta de transparencia hay que ir cláusula por cláusula. Es decir, no es una sola batalla, es cada batalla y hay veces que unas se ganan y otras se pierden, con lo cual es un ejercicio y un esfuerzo muchísimo mayor para el demandante y si hay efectivamente hechos que demuestren ese conocimiento, ahí las entidades demandadas lo van a tener muchísimo más fácil. Entonces, creo que en ese caso concreto se desestimaba la nulidad por usura y se estimaba parcialmente las acciones de nulidad por transparencia, pero solo respecto a determinadas cláusulas. Y lo que ocurre también, por ejemplo, en este caso, que ya veremos cómo resuelve el Supremo, ya veremos si haya vocación al Pleno o no, pues es un caso de la Audiencia Provincial de Huelva, que ya nos has dicho que tiene un criterio bastante curioso, en el que tanto en primera instancia como en apelación se desestima la nulidad por usura, pero se estima parcialmente la demanda respecto de ciertas cláusulas, pero no respecto del contrato entero. Entonces, se ha recurrido, lamentablemente en este auto el Supremo no dice qué motivos están siendo alegados, pero admite todos, con lo cual asumimos que no solo se va a tratar las cuestiones de transparencia, sino que seguramente se vuelva a tratar la cuestión de la usura. Y aquí, creo no equivocarme, la tarjeta es también anterior a 2010, con lo cual, agarraos que vienen curvas porque a lo mejor el Supremo nos viene con un cuarto pronunciamiento y a saber por dónde nos sale. Muchas gracias. Dos preguntitas. ¿Qué ocurre cuando un contrato de tarjeta revolving comienza con un tipo usuario del 26,82% y posteriormente se reduce a un tipo más razonable? ¿Sería nulo todo el contrato o solo la parte en la que se ha cobrado de más? Y luego, actualmente, atendiendo a la sentencia del Tribunal Supremo 367 de 2022, un interés TAE del 22,42%, ¿se puede considerar usuario? Si quieres empiezo yo, Alicia, con respecto a la primera pregunta. Es una pregunta bastante difícil porque, claro, aquí el Supremo nos dice que hay que atender a la TAE en el momento de surgimiento del contrato, de su firma. Pero claro, si después hay una rebaja, aquí cabe dos interpretaciones. Que se declare la nulidad por usura del contrato solo respecto de ese periodo o que se entienda que el contrato ha sido convalidado y que, por tanto, no le afecta o incluso que afecte al todo. Si nos vamos a la jurisprudencia de los primeros años de la ley Azcárate, de esa jurisprudencia entre 1908 y 1920, había casos en los que se demandaba la nulidad por usura, el prestamista reducía voluntariamente el interés a un tipo más razonable y, como se entendía que la nulidad por usura era una cuestión de vicio del consentimiento, se desestimaba la acción de nulidad, tal cual. Ahora, con la interpretación actual que hay y con los efectos anulatorios de todo el contrato, yo entiendo, aunque no estoy de acuerdo, que se tendría que anular todo el contrato, pero me parece que es un resultado totalmente absurdo porque efectivamente haya habido una reducción que además ha sido aceptada. Yo creo que ahí, aunque nadie me lo comprará, ha habido una convalidación del contrato. Y con respecto a tu segunda pregunta de si una TAE del 2242 es o no usuraria, con arreglo a la 367/2022, yo creo que no sería usura. También depende de qué año sea la tarjeta y de qué hecho se pruebe. Pero si estamos hablando de que el mercado se mueve en una horquilla del 23-26, una TAE del 22-42 está por debajo incluso de esa horquilla. Tomando como referencia lo que dice la 367, pero claro, nos vamos al auto de inadmisión de enero de este año y si esa tarjeta es anterior al 20, tenemos que tener en cuenta los tipos de los préstamos al consumo. Con lo cual, ahí sí que habría usura. No sé, Alicia, ¿tú cómo lo ves? Sí, pues empezando por esta pregunta última, depende de lo que se pueda aprobar por parte de la entidad prestamista. Según esta última sentencia, que se puede probar y que no tenemos que no estamos constreñidos a las estadísticas del Banco de España. Si no pudiéramos probar, que creo que es difícil hoy por hoy, cuáles eran los tipos medios aplicados a la contratación, a la fecha de la contratación, entonces tendríamos que tomar como referencia las estadísticas del Banco de España. En caso de que fueran aplicables, por ser posterior a 2010. Ahí depende del bazar jurisprudencial. Yo creo que para el Tribunal Supremo no lo sería, porque creo que el Tribunal Supremo tácitamente en la sentencia Withing, que es la de 2020, asume el criterio este de los 6 puntos porcentuales o un 30% de incremento respecto del 20% como tipo medio, pero si tenemos que atravesar el bazar jurisprudencial, la Audiencia Provincial de León te diría que es usurario, porque para la Audiencia Provincial de León
todo lo que supere en un punto porcentual al tipo medio es usurario, así que un 21 lo es. Guadalajara, 2 puntos por encima, también sería usurario. ¿Quién más tiene 2 puntos por encima? Asturias, para Asturias también sería usurario. Entonces, dependiendo del lugar en el que caiga, podría resultar usurario. Pero creo que con la sentencia estrella en la mano podríamos probar cuál era el tipo aplicado a las operaciones de consumo en el momento de la contratación, mediante los tipos ASNER, mediante las TAEs del Banco de España, yendo entidad por entidad, de forma laboriosa, pero haciéndolo, o con los datos de la OCU. Y la primera pregunta, ¿me hacéis un resumen así rápido que se me ha ido? Perdona. Sí, respecto de... Un momentito. Respecto de qué ocurriría cuando un contrato de tarjeta revolving... cuando hay una reducción de la talla. Cuando hay una reducción. Vale. Sí, en mi opinión, desde la sentencia 2009, como os decía, que es una nulidad radical, insubsanable, inconvalidable, esa sentencia que repiten al unísono las audiencias provinciales más pro consumatore, yo creo que no cabe convalidación, que lo que hay cuando hay usura es una ausencia radical de consentimiento, no un vicio en el consentimiento, por lo tanto no se trata de una anulabilidad, sino de nulidad radical y que por lo tanto no es convalidable el consentimiento y que se toma como referencia el tipo de interés más alto que haya alcanzado la tarjeta para declarar la usura y que ello sería insubsanable por más que la entidad trate de convalidar el contrato o de novarlo para hacerle un lavado de cara y dejarlo no usurario, que al fin y al cabo es lo que se está haciendo. Ahora bien, si alguno de vosotros tiene interés por o quiere argumentar lo contrario, porque entiendo que cada uno ejerce en uno u otro bando, hay un artículo en la revista CESCO de Derecho de Consumo, de nuevo en abierto, del profesor Carrasco Pereira a este respecto, que se titula Novaciones en tarjetas revolving o tarjetas usurarias, en el que hace una justificación bastante profusa y pormenorizada de por qué sí que, en su criterio, se puede convalidar y una novación de este tipo es válido. Un momentito que voy a compartir otra vez, sobre todo el mapa. ¿Podéis aclararnos la forma del cálculo, los criterios porcentuales o por puntos que se aplican y si notáis alguna diferencia notable en alguna comunidad autónoma? Esta, Alicia, es para ti porque yo aquí ya sí que me pierdo. Esta es tuya. Sí, en León la veo. En León veo diferencia porque creo que en León, ahora mismo lo estoy viendo muy chiquitillo, pero creo recordar que ponían un 2 y yo las dos últimas sentencias que he visto del 2022, si me dejáis un segundo que haga un control F en mis papeles, os puedo citar las sentencias. A ver. En León, las últimas sentencias que yo tengo utilizan el criterio de un punto en vez de 2. Barcelona, creo recordar que era 7 puntos. A ver. Y de todas formas, mirad, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de León 89-2022 de 25 de marzo, el marginal 177-108 de Westlaw, indica ese un punto porcentual por encima. A ver si encuentro 7 puntos de Barcelona. Audiencia Provincial de Barcelona, sección cuarta, sentencia 124/2022, o sea, del 2022, de 25 de marzo, el AC de Aranzadi 189509, también aplica 7 puntos por encima. Y luego, así que me vengan rápido a la mente, Cádiz no aplica un criterio de 6 puntos, sino de un 30%.
Badajoz no aplica un criterio de 3 puntos cerrados, sino de un 15%. Y Cantabria no aplica 2 puntos, sino un 10%. Salamanca aplica un 10%. Santa Cruz de Tenerife aplica un 20%. Zaragoza aplica un 10%. Y Barcelona, sala primera, sección primera, perdón, aplica un 20%. Son las diferencias así más radicales que veo. Y de todas formas, en el articulito este de CESCO, omitid todas las 20 páginas de diarrea verbal y directamente a la página final donde está la tabla Excel. Y ahí, bueno, páginas finales, hay un Excel bastante contundente con todas las sentencias y los criterios aplicados y con el número de sentencia y con el marginal de Aranzadi. Muchas gracias, Alicia. ¿Dónde pueden consultarse los tipos medios en el Banco de España? ¿Cada cuánto tiempo se actualizan los mismos y en base a qué criterios? Yo creo que esto es en el portal del consumidor del Banco de España, ¿no? Sí, verdaderamente si lo ponéis en Google sale rápido. Es unas estadísticas que se hacen a raíz de la circular, no recuerdo ahora el número, no sé si es a raíz de la 5/2012, aunque viene también de una de 1990, y es el apartado 19.4 de estas estadísticas del Banco de España. No sé si tengo forma yo de escribir y pasaros el link y hago una búsqueda rápida. Bueno, si no, espérate un momento. Sí, puedes escribir en el chat. Vale. Y si no, también puedes compartir pantalla. Vale, a ver. Ah, veo el chat ya, madre mía. Creo que ahí está el link. Sí, Ese es el link para acceder a los TBR, a estas medias. Y ahora que sé dónde está el chat y todo, si me dais un segundo, os doy también dónde podéis acceder a las TAEs entidad por entidad. Que eso yo creo que es todavía lo más apropiadísimo. Aquí lo podéis ver. Uh-huh. El enlace lo tenéis en el chat. Pero bueno, aquí lo podéis ver. Y en el segundo de las TAEs, Vale, un momento. en este que estás mostrando ahora sería la 19.4. No te deja abrirlo. No me deja el último enlace, A ¿no? veces no funciona, pero ese es el link. Esperemos que sea algo casual y no a raíz de la sentencia. A ver si puedo compartir pantalla yo. Un momento. No. Te doy la opción para compartir pantalla, Alicia, un momento. Vale. Mostrar mi pantalla. Vale. Pero no tener nada raro. Esta sería la página y sería haciendo clic. O sea, también podéis buscar tipos de interés y comisiones, pero bueno, el link es ese, lo que pasa es que a veces falla. Yo lo tengo aquí ya como favorito. Sería entrando en servicios financieros más frecuentes, información pública trimestral, que es la que tienen que dar las entidades para que luego, con esos datos, el Banco de España pueda hacer las estadísticas que veis en el link anterior. Aquí elegís el trimestre, que como veis solamente se ofrecen datos desde 2012. Selecciona una entidad, vamos a buscar un banco, elegimos Banco Sabadell. Esto es tedioso porque vais a tener que montar un Excel y hacer uno por uno, pero bueno, entiendo que merece la pena si tenéis que defender alguna entidad de crédito. Le dais a continuar y aquí en el último A26
es una facilidad de crédito de hasta 4.000 euros para tarjeta de crédito. Le damos a detalle y aquí vemos la TAE. Bueno, Banco Sabadell. El dato que comunica el Banco de España es una TAE del 29,86%. ¿Veis? Entonces yo creo que esto es lo que se hizo por la entidad demandante en la sentencia estrella, porque en aquel era una reclamación de cantidad, es decir, demandaba la propia entidad de crédito, y lo que creo que hicieron es tomarse la molestia de realizar una tabla con los tipos aplicados. Lo que pasa es que creo que no podía ser de la fecha de contratación y que por eso la audiencia provincial se refería a fechas próximas a la contratación. No sé si con esto os he podido ayudar. Perfecto. Igual tengo que dejar de compartir pantalla para que no se vea. No te preocupes, espérate que ya está. Vale. ¿Existe algún mecanismo frente al allanamiento de algunas entidades financieras para suspender el pago de los créditos de las tarjetas revolving que siguen emitiendo a los consumidores y demandantes? Yo, por lo que tengo entendido, generalmente cuando una entidad bancaria, no sé si lo hacen todas, recibe una demanda, en principio, cautelarmente lo que hacen es suspender la tarjeta para no emitir más recibos. No sé, Alicia, si tú has visto algún caso en el que hay algún mecanismo. No, lo único que se me ocurriría, pero creo que aquí ya entro yo en arena movediza porque yo no ejerzo. Lo único que yo aconsejaría sería mandar una comunicación extrajudicial diciendo que, pues por vía de excepción, me opongo al pago. Entiendo que mi contrato es nulo, ya se decidirá si lo es o no, y que no me pague, que voy a devolver esos recibos por ese motivo, porque entiendo que no tengo ninguna obligación. Como si fuera un 1124, pero muy sui generis. Bien, hemos comentado qué ocurriría cuando partimos de un interés usuario y luego después se puede rebajar, puede ser más razonable. ¿Qué ocurriría en el caso contrario? En el caso de que el interés es razonable y después se convierte en usurario. Pues fíjate, aquí sería la conclusión al revés, porque si efectivamente cogemos lo que nos dice la jurisprudencia del Supremo, si nos atenemos a el interés al tiempo de concertarse el préstamo, imaginemos que tenemos una revolving y en el momento de la concertación la TAE es del 5%, es decir, algo irrisorio. Y un año después, un día después o incluso una hora después, modifican esa TAE y la ponen al 3000%. Si tomamos palabra por palabra lo que nos dice el Supremo y nos vamos a la TAE fijada en el momento de concertación del contrato, no habría usura. O sea, yo creo que es un ejemplo muy gráfico de lo débil o floja o en términos de lógica absurda que es a veces la doctrina jurisprudencial que se ha sentado con respecto al test de usura de la revolving. Dicho eso, yo entiendo y creo que es algo de cajón que si efectivamente la TAE pasa de algo razonable a algo que no lo es, se atienda a ese valor más alto. Otra cosa es qué consecuencias tiene que tener esa nulidad por usura, si afecta solo a partir del momento de que ha ascendido o si entendemos, tal y como dice y aplicamos literalmente el artículo 3 de la ley de usura, aplica el contrato en su totalidad. Eso habría que verlo. Yo, desde luego, nunca he visto un caso así. Yo, por lo que veo en las audiencias provinciales, que no son cosas muy exageradas, pero sí que en ocasiones se dice la TAE contratada era del 22% y llegó hasta el 27%. Sí. Creo que se toma como el que puede lo más, puede lo menos, se toma la más alta y esa es la que se valora. Pero no es lo que nos dice el Supremo, porque el Supremo nos dice al tiempo de concertarse el contrato. Sí, no, porque entonces lo que tendríamos que hacer es, vamos a ver cuál es el término de comparación, no al momento de contratar, sino al momento en el que la TAE alcanzó su punto más alto, claro. Pero ahí ya nos estamos desviando de lo que dice el Supremo, ese es el problema. Sí, pero porque no ha establecido un criterio ni claro ni razonable. Eso es. Yo creo que ese es el problema. Sí.
Respecto de los servicios contratados a mayores para el pago de determinadas compras mediante cuotas fijas, por ejemplo, servicios como Credipago o Compra Fácil, ¿son nulos como consecuencia de la nulidad del contrato de la tarjeta revolving, aunque su tipo de interés no sea usurario per se? Pues aquí hay un debate también muy interesante sobre si la nulidad por usura se extiende o no, o sea, es decir, es una nulidad que afecta solo al negocio principal o se extiende a los negocios adyacentes o accesorios. En una interpretación un poco más amplia, como se entiende que se anula el contrato y el todo y todos estos servicios forman parte del contrato, una de esas interpretaciones sería entender que todo es nulo. Otra, pues por ejemplo, siempre ponemos el caso de pues un contrato principal y un accesorio, si cae el principal, cae el accesorio. Pero si al final, si fuese al revés, si solo se estuviese atacando lo accesorio, lo principal no caería. En mi opinión, por cómo está formulada la pregunta y por cómo es la interpretación actual de la ley de usura, declarada la nulidad por usura del contrato, todos aquellos servicios que estén englobados en el contrato son declarados nulos también. De acuerdo. Sí, por la teoría también de los frutos del árbol, no me sale ahora mismo la expresión, pero bueno, creo que se propaga la nulidad. Nulidad para todos, sí, sí. Con todo, sí. Bueno, a ver un momento. Vale. Vale, el letrado de la entidad estrella que llevó el procedimiento en primera instancia, bueno, audiencia provincial y Tribunal Supremo, lo manifestado por el letrado de la demanda en YouTube puede considerarse falso, ya que el día de la audiencia previa, que justamente fue marzo de 2017, fecha en la que se publicó por parte del Banco de España el apartado 19.4, se aportó dicha tabla, pero ninguna otra documentación. Y se le manifestó al juez que dicha tabla del TDR no era de aplicación, ya que es el TAE, sin gastos ni comisiones. ¿Qué consideráis al respecto? Ya que no es TAE y que realmente se incrementaría en más de 2 puntos. Y esto se manifestó por escrito en la oposición al recurso de casación. Pues yo creo que aquí el problema que tenemos es que nosotros no hemos sido testigos directos de ese procedimiento. Una cosa es la sentencia que dice lo que dice y puedes interpretarla de mejor o peor manera, pero está claro que si yo tuviera acceso a los autos, pues a lo mejor seguramente mis conclusiones serían otras o mis comentarios serían otras. Entonces, en una situación en la que yo ignoro por completo qué es lo que se discutió en la audiencia previa porque yo no estuve, pues yo no me puedo pronunciar. Yo entiendo seguramente que el abogado de la parte contraria diga que lo que dice el abogado del demandante o del prestatario no se ajusta a la verdad, pero más allá de eso yo no tengo herramientas para decir si eso es así o no. O sea, yo entiendo ambas posturas, pero yo no he presenciado el juicio como tal. Entonces, ojalá lo hubiera presenciado, ojalá pudiera acceder algún día a esos autos. No creo que ni el Supremo ni la Audiencia Provincial ni el Juzgado de Primera Instancia nos dé esa información, a pesar de lo que dicen los artículos 140 y siguientes de la Ley de Procedimiento Civil. Pero bueno, ahí está pues lo que dice una parte y lo que dice otra. Sí, coincido, no puedo hacer una valoración. Vale. Bueno, vamos un poco con la última pregunta, que bueno, lo Nos ha importante pasado es poco que tiempo, pero bueno, el tema no no pasa merece. nada, porque además ha sido, no, pero además, bueno, que queremos agradecer además las preguntas de los asistentes, que la verdad que están Que no lo están poniendo nada fácil, ¿no? Sí, nos están poniendo algún aprieto. En el caso de que se cobre una comisión por disposiciones de efectivo y esta se sume al capital para devengar nuevos intereses, ¿esto sería conforme a derecho? Sí lo es como es como el pacto de anatocismo y por lo general se hace no solo con la disposición de efectivo, sino con las comisiones de impago, que son abusivas y se acumulan con intereses moratorios. Con las del seguro de pagos también, me parece. Se hace también. Todo en revolving incrementa la bolsa de intereses sobre los que luego se van a devengar intereses.
Es decir, las comisiones no las pagan, no le preguntan al consumidor, ¿quiere usted pagar estos 2 euros de comisión? No, no, todo eso es como si le hubieran dado crédito, es como si le hubieran dado capital. Si hubiera hecho una disposición de capital. Si saca 30 euros en un cajero, en realidad es como si hubiera sacado 32. Y sobre todo eso se le va a cobrar los intereses remuneratorios. Entonces, es conforme a derecho porque como no está vinculado a ninguna cuenta a la vista, ningún depósito a la vista del que sacar dinero, la única forma de recobrarse la entidad estas comisiones es mediante una concesión de crédito, que al final las tarjetas de crédito revolving no son más que una línea de crédito. Entonces, lo que se hace es conceder ese crédito automáticamente y cargarlo como si fuera una disposición de efectivo, una compra, cuando en realidad es el pago de un servicio adicional, es decir, como si hubiera comprado un jersey con la tarjeta de crédito y en realidad está comprando una comisión por retirar de efectivo, el servicio de la posibilidad de retirar de efectivo en un cajero. Entonces, es legal. Otra cosa es pues que, habiendo sido informados de todo eso, podamos tomar en consideración que no queremos contratar un producto tan gravoso. Y para poder llegar a prestar nuestro consentimiento como consumidores razonables y avezados, nos tienen que haber informado suficientemente de todo eso. De lo contrario, entiendo que no solamente esa capitalización, que no es capitalización, esa concesión del crédito, o no es muy transparente o la propia comisión no es transparente. No, y luego está claro que si se declara la nulidad por usura y se computan esos pagos y esas disposiciones, al final el efecto es de suma cero, porque al final el efecto de la nulidad por usura es que haya un cálculo entre qué se ha pagado y qué se ha dispuesto y se haga ese resultado, que puede ser, por cierto, un resultado a favor para el prestatario, pero también a favor de la entidad. Ojo con aquellas personas que quieren demandar nulidad por usura, porque a veces el resultado les puede salir rana. Y a lo mejor ya en otras acciones donde la acción de nulidad que se está ejercitando sea otra, ahí a lo mejor el resultado sí es distinto, porque los efectos de que se tenga por no puesta pueden ser muy distintos a esa diferencia entre dispuesto y pagado. Pero en principio, cuando estamos hablando de nulidad por usura, al margen de que eso sea legal o no, el efecto en principio debería ser indiferente. Pues Javier, Alicia, muchísimas gracias por vuestra cercanía para tratar un tema tan complejo como es este. Y nada, antes de daros un último turno de palabra, pues para que podáis pues, decir alguna conclusión o despedir sobre todo este webinar, sí quería compartir con vosotros, a todos los asistentes, que bueno, por nuestra parte, por parte de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid, estamos organizando un curso de arbitraje, un ciclo de jornadas verdaderamente interesantes y totalmente gratuitas para poder acercaros al arbitraje. Fundamentalmente enseñaros cuál es el funcionamiento de las principales cortes arbitrales, cómo ejercer como árbitro, que muchas veces pues muchos jóvenes sobre todo os podéis preguntar este tipo de, cómo poder ejercer, cómo también cómo es el día a día también de un árbitro. Vamos a hablar de las ejecuciones de los laudos arbitrales y la verdad que es un compendio de jornadas muy completas que os animamos a que lo sigáis, os pasaremos el enlace próximamente. Y también hemos sacado un ciclo de jornadas que vamos a empezar el jueves 23 de junio con un ciclo de insolvencias, ¿vale? Y reestructuraciones e insolvencias que os hemos dejado el enlace en el chat. Y que bueno, básicamente vamos a hablar eso de responsabilidad de los administradores, del concurso de acreedores y de la venta de unidades productivas. Simplemente esto, que desde AJA Madrid continuamos con esta labor formativa totalmente desinteresada y sin ánimo de lucro y muchísimas gracias por seguirnos y estar ahí día a día. Javier, Alicia, pues muchísimas gracias por todo y os cedo la palabra para que despidáis esta magnífica sesión. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto. Yo en nombre también de AJA Madrid, que formo parte de la Junta Directiva, gracias a todos los asistentes por haber venido y habernos escuchado y aguantado durante más de hora y media, pero creo que el tema merecía la pena y sobre todo mil gracias, Alicia, porque es un absoluto privilegio tener a alguien que sabe tanto el tema.
Muchas gracias a vosotros por la amabilísima invitación y muchas gracias a todos los asistentes por estar aguantando hasta estas horas y que ojalá, como conclusión final, acabemos ya con esta inseguridad jurídica y a quien le compete, que es el legislativo, que es el que representa la voluntad popular, pues tome medidas y adopten algún criterio si es que hay que hacerlo, si es que es preciso, y si no, pues habrá que pausar un poco al Tribunal Supremo, que empieza a estancarse o a adoptar posiciones más razonables. Pues muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias.